Bien, bendiciones para todos. Le mandamos desde aquí, Roma, Italia, un gran besotote para todos y gran abrazos para todos. Bien, este tema está hoy interesante para compartirlo con las demás personas. Está cayendo agua, está bien nublado y cayendo agua. Así que vamos a orar a Papá Dios para que nos dirija en este tema tan importante. Bendito sea el nombre de Dios. Mi nombre es Dionis Bocio. Padre mío que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Permite que las personas que vean este video puedan compartir, suscribirse y lo bendiga y me bendiga a mí también. Gracias por tu misericordia infinita. En el nombre de Jesús, amén. Bien, le agradecemos que están compartiendo este tema tan interesante. Un tema que usted se va a quedar con la boca abierta. Cosas que usted ni pensaba que iba a aprender hoy. Y por eso le invitamos que lo vea completo, bendito sea Dios, y lo comparta con los demás. Comencemos. Bien, la pregunta es, ¿no fue Pedro que le entregó la silla al Papa? Le hago el surgimiento de Roma, el próximo imperio mundial. Cuerno pequeño porque habla de Roma religioso, pero ¿cómo puede un imperio ser político y religioso? Bueno, porque tiene dos fases. Roma imperial, Roma pagana, luego se convierte en un imperio cristiano, entre comillas, porque los emperadores que adoraban al sol, a la luna, etcétera, y otras cosas. Cuando Constantino se convierte en el año 321, óigase bien, ahora no continúa como una bestia, sino como un cuerno. La continuación del imperio romano es Roma papal. Acuérdese que yo le he dicho en otros videos que los emperadores romanos cayeron por las tribus bárbaras, pero en lugar de ellos se levantan los papas en Roma, toman el poder religioso político. Bien, pero la pregunta es, ¿cómo el Papa llegó a la silla? Si no fue Pedro que le dio al Papa esa silla, ¿quién fue que se le entregó? Acuérdese que cuando Constantino el Grande trasladó su capital de Roma, la silla, a Constantinopla, dejó en el trono que había ocupado los emperadores romanos, se lo dejó al obispo de Roma. Como Constantino se hizo cristiano, entre comillas, dejó en su lugar al obispo de Roma, dijimos, año 533. De ahí en adelante el obispo de Roma se convierte en un político religioso. Pero para que el obispo de Roma gobernara, arrancó tres cuernos: los érulos, los vándalos y los ostrogodos. Porque esas tres tribus no respetaban al obispo de Roma, eran arianas, seguidores de un obispo llamado Arias. Él se consiguió a Belisario para que destruyera esas tres tribus bárbaras, no católicas, los vándalos, los érulos y los ostrogodos. Entonces en el 538, a partir de ese momento, Justiniano, el emperador Justiniano, hizo un decreto imperial que todo el mundo tenía que sujetarse al obispo de Roma, Papa. El obispo de Roma fue coronado con la triada papal. Ya no se usa la triada papal, tres coronas, una arriba de otra. Esa es la triada papal, ya no se usa. No se usa porque decía Vicario Filideis 666, anticristo. A partir de ese momento el obispo de Roma se hace llamar Sumo Pontifex, el Santo Padre. Esas tres coronas fueron las tres tribus que él derribó en el año 538. Le dije que Justiniano
dio el decreto que todos tenían que sujetarse al obispo de Roma, obligatoriamente. El papa era que ponía reyes, quitaba reyes y persiguió a todos los cristianos. Así le llamaban cristianos herejes, porque no eran católicos romanos. Y aquí comienza el dominio papal de Europa, la Edad Media católica. Todos los reyes eran católicos. Si le eran fiel, seguían en el cargo. Si no, el papa le daba ese cargo a otro. Por 1260 años, el obispo de Roma persiguió a la iglesia de Dios, matando a millones y millones de cristianos. No le besaban el anillo a él, no lo respetaban. Pero sabemos que hubo pueblos que le llamaban herejes porque ellos no le besaban el anillo al Papa. El Papa persiguió a los cristianos, a los bardenses, a los cátaros, a los esclavos, a los husitas, los lardos, subonotes, cantidades de pueblos que vivían en paz, ahora tuvieron que ser perseguidos por él. Así que el que le dio el cargo al primer papa fue el emperador Justiniano el Grande, en el año 533, pero que no pudo sentarse en la silla porque había 3 tribus que se lo impedían: los vándalos, érulos y ostrogodos, repito. Ya cuando el obispo de Roma, papa, destruye esas 3 tribus bárbaras, entonces se monta en la silla y se cambia el nombre, se pone sumo pontífice y persiguió a los cristianos, a los llamados así herejes, y a todo el que se oponía. El Papa de Roma desató una persecución contra ellos, los cristianos. Fue tan terrible que se llamó la Santa Inquisición. Léase la historia, la Santa Inquisición. Por eso, Juan Pablo II, en el año 2000, el año de jubileo, pidió perdón, entre comillas, por tanta matanza que la Iglesia Católica Romana le hizo a los cristianos en la Edad Media. Ahora bien, con el tiempo, en el año 1798, su cabeza fue herida mortal, porque Francia, Napoleón, le quitó el poder al papado. 1798, su cabeza herida mortal, por la palabra de Dios decía que esa herida mortal iba a ser sanada. En el 1798 fue herido por Napoleón, dijimos, Bonaparte. ¿Y cuándo fue entonces que se le entregó de nuevo el poder al obispo de Roma? La profecía decía que volvió otra vez al poder. Pues bien, 1929, gloria a Dios. Bien, saludo para todos, Dios me lo bendiga. Estamos haciendo un tema sobre Pedro, muy buenazo, para que ustedes lo compartan con todas las personas. Estamos orando por ustedes para que ustedes todos compartan. Estamos en un parque, hay aviones, ruido, niños y otras cosas. Y sobre todo, tanto ruido. Bien, mi nombre es Dionis Bocio. Cristian Ortiz, el director de este canal, le manda muchos saludos y muchos abrazos. Y estamos muy agradecidos de que cada uno de ustedes están compartiendo nuestros videos. Tenemos muchos videos en las redes. Mi nombre, repito, Dionis Bocio. Bien, ponte la pila porque vamos a dar un tema muy bueno. Muchas personas vienen aquí a Roma y piensan que Pedro estuvo en Roma. Y yo le voy a explicar que no es así bíblicamente. Y le voy a explicar todo con lujo de detalle. Este tema está súper interesante. Está lloviendo, pero nos estamos sacrificando un poquito para que ustedes conozcan la verdad y también lleven este mensaje a otras personas. Bendito sea Dios. Qué lindo es Dios. ¿Dónde dice en la Biblia que Pedro estuvo aquí en Roma? Y el otro tema, ¿por qué no es justo decir que Pedro vino a Roma? Es una mentira. Y el otro tema es cómo murieron los discípulos. Bien, vamos a comenzar de inmediato.
tengan paciencia y le explicaré con lujo de detalle por qué Pedro no vino a Roma y por qué no es bíblico. Primero, que deseo refrescar la mente, ¿cómo murieron los discípulos? Pedro murió crucificado con la cabeza hacia abajo por los romanos, pero no en Roma, en Jerusalén. Apóstol de los judíos, San Juan 21:18. Andrés murió crucificado en Grecia, en forma de X. El discípulo Tomás, atravesado con una lanza en la India, cerca de Siria. Felipe, crucificado en el año 54 después de Jesús. Felipe, torturado en Turquía, cerca de Asia Menor. Muy bien. Y Mateo, traspasado a espada, Etiopía. Bartolomé, crucificado cerca de Rusia. Santiago, hermano de Jesús de Padre, murió en Jerusalén, año 62. Simón Cananista, a machetazo en Persia. Judas Tadeo, apuñalado en Persia. Matías, ejecutado en la hoguera, cerca de Siria. Jacob, Zebedeo, muerto a espada. Hechos 12:2. Y Pablo, decapitado en Roma. Yo he tenido el momento de ir a la cárcel La Marmita, donde estaba Pablo. Es una cisterna, cerca del Coliseo. Matías, en hoguera, Siria. Y Juan, el que escribió varios libros, se escapó de un aceite caliente, una olla, y con el tiempo los llevaron a la isla de Pasmo, Juan. Allí estuvo la revelación de Apocalipsis, Juan. Pero ese murió natural, a los 100 años, Juan, el teólogo. Bien, ¿por qué la iglesia le dice a las personas que Pedro vino a Roma, siendo mentira? El apóstol Pablo vino a Roma, pero Pedro no vino. Le explico mejor. Todo es tradición. Hay una estatua muy famosa en el Vaticano, que es Pedro, el primer papa. Esa estatua negra, muy fea, antes de Jesús ya existía. 200 años antes de que naciera Jesús, existía ya esa estatua negra. Júpiter. Esa estatua en la cabeza tenía 2 cachos y se la mocharon los 2 cachos. Le quitaron la Peter, le quitaron el y se quedaron con el Peter. Esa estatua negra está ahí dentro del Vaticano, de la iglesia. Si usted se fija, los dedos de esa estatua negra, muy fea, que ellos dicen que es Pedro, tienen los dedos gastados de la gente besarle los dedos a la estatua. Ya le dije, esa estatua es al dios Júpiter, ídolo. Le voy a explicar la historia de esa estatua negra, que ellos dicen que es Pedro. Tenga paciencia, gloria a Dios. Este tema está interesante para que comparta. Jesús es la roca. 18:31, Salmo. Pedro significa piedrecita. Efesios 2:20. Jesús es la roca, edificado sobre el cimiento de los apóstoles y profetas, siendo Jesucristo mismo la piedra angular. Efesios 2:20. Jesús, la piedra angular. Y yo me pregunto, ¿qué fracaso sería si Pedro fuera la columna de la iglesia? Ninguno fuéramos cristianos. Es que él era imperfecto, Pedro. 3 veces negó a Jesús. Le cortó la oreja a un centurión. Siempre estaba airado, con un puñal, machete encima. También fue acusado por Pablo de comportarse
hipócritamente con los hermanos gentiles. La Biblia le dedica pocas letras a Pedro, a la persona de Pedro, pero de Jesús habla todos los paisajes, la Biblia entera, del Génesis al Apocalipsis, habla de Jesús siempre. Vamos a leer Salmos 95:1. Aquí habla que Jesús es la roca. Venid, cantemos alegremente al Señor. Cantemos con júbilos al Señor, a la roca de nuestra salvación. Jesús es la roca. 18:31. Es que Pedro no es papa. Ya le expliqué por qué Pedro no vino a Roma. Pedro viajó a varios países cercanos, Grecia, Éfeso, donde murió María. Éfeso, una ciudad grande, napolitana, grande. Pero él no vino a Roma. Eso no es bíblico. Ya yo le expliqué a ustedes sobre la estatua negra que tiene el Vaticano, donde ellos dicen que es Pedro, al dios Júpiter. Donde está el Vaticano, era el templo de Júpiter, donde se adoraba a los dioses paganos. Júpiter. Le quitaron la Ju y quedó Peter, porque le mocharon a esa estatua negra que está en el Vaticano, le mocharon los cachos. Y ahora se llama Peter, que significa para ellos Pedro. En Mateo 16:21 al 23, Jesús le dijo: quítate delante de mí, Satanás. Aquí Pedro no estaba hablando ungido por el Espíritu Santo, porque Pedro tenía sentido carnal, un obstáculo, era un ser humano. Después de la muerte de Jesús y después de su resurrección, y Jesús fue al cielo, la iglesia tuvo muchos problemas y él discutía mucho con los discípulos. Pedro, su carácter, Pablo y él discutían de vez en cuando y tuvieron que reprenderlo mucho a Pedro. Pablo tuvo que reprocharlo. Gálatas 2:11. En Apocalipsis 1:18, Jesús dice: yo tengo la llave. Jesús tiene la llave. Apocalipsis 3:7. Escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia. Esto dice: el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nunca cierra, y cierra y ninguno abre. Apocalipsis 3:7. Mateo 16:18. Sobre esta roca, Cefa significa en arameo Petros, piedra pequeña. Pero cuando tú dices Petra en arameo, significa piedra grande. Es que en estos versículos 16-18, Jesús en estos versículos usa palabras griegas distintas. Es que la palabra usada para Pedro es Petros, y para la roca, Petras. Repito, tú eres Pedro, Petros, y sobre Petra, edificaré mi iglesia. Él escribió 2 epístolas y nunca dijo: yo soy papa. Pedro nunca dijo: yo soy papa o yo soy cabeza de la iglesia. Él nunca dijo: yo soy vicario de Cristo, Pedro. Él no dijo: yo soy su santidad. En las epístolas de Pedro, él solamente decía: soy siervo de Jesús, apóstol. Un apóstol más, no el jefe de los apóstoles. Ojo. El mismo Pedro dice: yo no soy la roca. Mateo 8:14. Pedro era casado, no pertenecía a esos celibatos. Hechos 4:11 hasta el 12. Jesús es la roca, la piedra angular. Hechos 4, del 11 hasta el 12. Pedro significa piedrecita, pero Jesús es la roca. Efesios 2:20. No hay una sola cita que diga que Pedro vino a Roma. No la hay. Gloria a Dios.
Bien, comparte este video, Dios te bendiga. Es que está lloviendo, por eso te me ven aquí en los bambú. Ah, porque está lloviendo. Nadie quiere mojarse. Bien, que Dios te bendiga, comparte. Nos vemos para un próximo video. Gracias, que Dios te acompañe.